Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio del capítulo 5, en el cual estamos construyendo las ecuaciones fundamentales de la teoría de la elasticidad. Recordemos que estas ecuaciones nos ayudan a poder modelar y entender el comportamiento de un sólido en su totalidad. Recordemos que en cada capítulo que vimos con anterioridad, los capítulos 2, 3 y 4, nos ayudaban a describir el comportamiento de un sólido, pero en uno de los puntos al interior del sólido. Ahora lo que necesitamos es describir el sólido en su totalidad, tanto en su interior como en su frontera, es decir, en la cáscara, entre comillas, lo que podríamos llamar la cáscara del sólido. Entonces, en esta ocasión vamos a construir las condiciones de frontera. Recordemos que como estamos trabajando con unas ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales deben tener unas condiciones de borde o unas condiciones de frontera, las cuales nos ayuden a nosotros a describir de manera completa el sistema en el que estamos trabajando. Entonces vamos a recordar algunos elementos que hemos venido trabajando a lo largo de esta materia y la cual nos ha ayudado a construir algunas de las ecuaciones que hemos podido manejar, y esto nos ayuda a fundamentar o constituyen el por qué nosotros usamos estas fórmulas y no usamos otro tipo de fórmulas, y por qué no podemos aplicar este tipo de fórmulas en otros comportamientos. Entonces, recordemos que estamos trabajando en el campo de las pequeñas deformaciones, es decir, la configuración deformada es muy parecida a la configuración inicial o la configuración no deformada. Sus deformaciones o sus cambios de forma son muy pequeños. Y estamos trabajando en medios continuos que son uniformes, homogéneos e isotrópicos. Esos son los elementos que debemos recordar para nosotros poder configurar diversas formulaciones que hemos venido trabajando. Entonces, como ya les comentaba anteriormente, como estamos trabajando con las ecuaciones diferenciales, debemos conocer las condiciones de frontera o las condiciones de contorno, y en donde vamos a establecer unas condiciones. Entonces, en las fronteras de nuestro sólido, que es en nuestro caso los bordes de nuestra ecuación diferencial, vamos a establecer unas condiciones. Entonces, a eso es lo que lo llamamos el borde del sólido, para poder así empezarle a dar solución a estas ecuaciones diferenciales. Entonces, en el borde del sólido o en la frontera, lo que nosotros también denominamos la frontera del sólido, están pasando muchos sucesos cuando nosotros estamos trabajando en la mecánica del sólido. Entonces, en esta frontera pueden existir varias situaciones. Podemos tener unos apoyos, y recordemos que unos apoyos ejercen una fuerza de reacción cuando yo le aplico unas fuerzas a nuestro sólido, o el hecho de considerar las fuerzas másicas puede hacer que se provoquen unas fuerzas de reacción en sus apoyos. Recordemos de la estática. Entonces, en la frontera pueden existir las fuerzas de los apoyos. En la frontera yo también puedo aplicar unas fuerzas superficiales. Recordemos que las fuerzas superficiales se les aplican a todas las partículas del sólido de manera homogénea y uniforme, sino que se le aplica solamente una parte, a esa parte que nosotros consideramos la frontera. Y también podemos tener la situación de que nuestro sólido ya está deformado una longitud determinada. Puede que tengamos alguna de estas tres situaciones o la mezcla de una o varias de estas situaciones. Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta en este caso. Entonces, en la sección 5.4 lo que vamos a hacer es describir las condiciones de equilibrio que existen en la frontera. Entonces, todas las ecuaciones que describimos anteriormente nos ayudan a establecer las condiciones en el interior del sólido. ¿Por qué? Porque usamos formulación que se usó para los capítulos anteriores, en los cuales siempre hablamos de un punto en el interior del sólido.
Cuando nosotros escogíamos los puntos para poder hacer la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, siempre escogíamos puntos que estuvieran en el interior del sólido. Nunca escogíamos puntos que estuvieran en el contorno o en la frontera o en el borde del sólido. Entonces, como nosotros en ese momento no conocíamos cómo modelar esas fronteras, por eso nosotros no escogíamos nunca un punto en la frontera. Pero en este caso vamos a describir las condiciones de la frontera en ese sólido para poder conocer el comportamiento de forma integral, y debemos tener en cuenta ese comportamiento porque un sólido está conformado por su frontera y por el interior del sólido. Entonces recordemos que en la frontera, al igual que en la parte interior de nuestro sólido, debe existir un equilibrio de fuerzas, por lo que nosotros debemos hacer un equilibrio tanto de las fuerzas que se están generando al interior del sólido por aplicación de fuerzas o por algunas situaciones determinadas, y debemos hacer un equilibrio de esas fuerzas internas con las fuerzas externas que se le están aplicando al sólido. Entonces, dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos de frontera, se van a tener diferentes estados. Entonces, vamos a denominar a nuestro sólido con la letra omega, y a la frontera del sólido lo vamos a denominar delta de omega. Entonces, primero vamos a considerar el sólido como si estuviera en un caso bidimensional. Recordemos que en el caso bidimensional nosotros consideramos un sólido que tiene solamente dos dimensiones importantes, que es la X y la y que tiene un espesor T. Entonces nuestro sólido va a estar bordeado por una línea que va a ser cerrada, es decir, nuestra frontera en nuestro caso va a ser cerrada. Y como es una línea cerrada, nosotros lo podemos caracterizar como una curva paramétrica cerrada, es decir, podemos establecer un parámetro para nosotros conocer la variación de esa línea de la frontera. Esta variación depende de un parámetro al cual vamos a denominar S, y ese parámetro se va a llamar el parámetro de longitud de curva. Entonces, lo que hacemos con este parámetro es describir a la pareja ordenada X y Y como si cada X y cada Y fuera una función de ese parámetro. Y ese parámetro va a ser 0 en este punto y va a variar en el sentido contrario de las manecillas de reloj. Entonces, lo que establece ese parámetro es la forma como nosotros vamos a leer la frontera. Entonces, si bien tiene aún las coordenadas X y Y, porque este sólido va a estar en un sistema coordenado X y Y, esa X y esa Y va a tener un comportamiento que está regido por ese parámetro de longitud de curva. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros podemos establecer que también si nosotros escogemos un punto en la frontera, no en el interior que nosotros escogíamos por acá, sino que tenga una parte en la frontera, en nuestro caso sería esta diagonal, entonces ya esas fuerzas másicas que nosotros conocemos y esos esfuerzos y evidentemente la expresión que nosotros conocíamos como el n gorrito, ya lo podemos expresar en función de S. ¿Por qué? Porque nosotros podemos expresar a X y a Y en función de S. Entonces, las fuerzas externas que son representadas por el vector F ya no van a ser en función de X y Y, sino que van a estar en función de ese parámetro S, y entonces ese parámetro va a hacer que tanto la fuerza másica en X como la fuerza másica en Y varíen con respecto a ese parámetro. Y ese parámetro nos ayuda a expresar de una mejor manera dónde se encuentran nuestras fuerzas externas. Entonces podríamos decir que en S igual 1, en S igual 3, en S igual 5 existen fuerzas en el sentido X y en el sentido Y, en S igual 6 no existe, en el 7 no existe, y eso facilita también la expresión de las fuerzas externas que están aplicadas en el contorno. Y entonces lo mismo pasa con los esfuerzos. Recordemos que las fuerzas aplicadas nos generan unos esfuerzos.
Entonces, para describir el comportamiento o el estado de los esfuerzos en un punto de la frontera, entonces podemos hacer un procedimiento similar al que se hizo cuando estábamos trabajando con un punto al interior del sólido en el caso bidimensional. Entonces, realizando el mismo procedimiento, vamos a llegar a una formulación similar, pero ya nuestros esfuerzos y nuestro vector n gorrito y las fuerzas externas van a estar determinadas no por la posición X y Y, sino por el parámetro S, porque ya podemos determinar todo en función de un solo parámetro, que es nuestro parámetro de longitud de curva. A este sistema matricial de ecuaciones lo denominamos las ecuaciones de equilibrio externo bidimensional. ¿Por qué equilibrio externo? Porque ya estamos considerando las fuerzas externas en un punto que está en la frontera del sólido. Y bidimensional porque estamos considerando el caso bidimensional en el cual podemos construir una relación entre X y Y a través de un parámetro al cual denominamos S. Ahora, dependiendo de la forma en que yo tenga la frontera, yo puedo tener varios casos. Recordemos que la frontera no tiene una única representación, sino que tiene varias representaciones. Recordemos que un sólido puede adoptar diversas formas y que de esas formas depende la forma en que yo escoja ese n gorrito que es perpendicular a la superficie. Entonces, dependiendo de la superficie que yo tenga o de la frontera que yo tenga parametrizada, en el caso de 2 dimensiones, voy a tener 4 casos. El primer caso en el que mi n gorrito está en el primer cuadrante, el segundo caso en que mi n gorrito está en el segundo cuadrante, el tercer caso en que ese vector perpendicular a la superficie está en el tercer cuadrante y el último caso en el que está en el cuarto cuadrante. Entonces, en el primer caso, escogemos a φ como el ángulo formado entre el eje horizontal y el vector n gorrito. Entonces, describimos a nuestro n gorrito en función de ese φ. Entonces, será el alfa, que es el coseno del ángulo formado entre el eje horizontal y el n gorrito, entonces sería coseno de φ, que es igual a de y de s. Este φ también coincide con este φ. ¿Por qué? Porque este vector es perpendicular. Entonces, esta línea va a formar el mismo ángulo φ con respecto al eje Y. Entonces, recordemos que esta línea es la tangente a la superficie y esta es perpendicular al vector n gorrito. Entonces, aquí construimos un triángulo, donde el ángulo interno de referencia también va a ser ese φ. Y entonces recordemos que coseno de φ es adyacente sobre hipotenusa. Y entonces en ese caso sería dy sobre ds. ds es el parámetro de longitud de curva. Entonces, como varía a lo largo de la curva, por eso lo ponemos en el lado de la hipotenusa. Y recordemos que beta, en el caso bidimensional, constituye el seno de φ. Y el seno de φ sería menos dx porque ya varía de forma negativa, no varía hacia la derecha sino hacia la izquierda, entonces sería menos dx, que sería el opuesto, sobre la hipotenusa, que es el ds. Y un razonamiento similar podemos seguir en el segundo caso, pero en el segundo caso nuestro vector n gorrito ya está en el segundo cuadrante, entonces el ángulo formado como referencia, que es este φ, va a estar referenciado con respecto al eje negativo. Y de esa manera vamos a construir nuestro vector n gorrito. Entonces recordemos que nuestro vector n gorrito está formado por alfa y por beta. Entonces, ¿qué es alfa? Alfa es el coseno del ángulo formado, pero por el eje positivo. Recordemos que siempre es el eje positivo de las x, o en nuestro caso el eje horizontal. Entonces, ¿cuál es el eje horizontal? Sería una proyección de este lado hacia la derecha. Entonces, ¿qué sería ese ángulo alfa o ese coseno del ángulo que estamos referenciando? Entonces, sería 180 grados, que es lo que forma este en su totalidad, y a ese 180 grados le quitamos este φ. Entonces quedaría como coseno de pi o coseno de 180 grados menos el ángulo φ. Entonces esto es igual por identidades trigonométricas a menos coseno de φ. Y sabemos que ese siempre va a ser positivo.
pero las otras magnitudes de dy y de x pueden variar tanto como positiva como negativamente. Entonces a alfa le damos el valor de dy de s y el beta, que sería el coseno de pi medios menos phi, que sería este pi medios, sería este pi medios que forma este eje horizontal con el eje vertical que nosotros construimos acá. Entonces sería el coseno del ángulo formado con la parte vertical. Entonces sería coseno de pi medios, que serían los 90 grados, menos phi, y sería seno de phi. Y en este caso seno de phi es menos dx, que en este caso negativo, por ds, que es positivo, y me quedaría menos dx ds. Un razonamiento similar hacemos en el caso 3 y en el caso 4, y así obtenemos formas para describir nuestro n gorrito. Como podemos ver, nuestro n gorrito en todos los casos se describe realmente de la misma manera, así para usarlo en la particularización del caso en 2 dimensiones, que es el que estamos trabajando. Entonces, teniendo eso en mente, encontramos que alfa ya se describe con respecto a ese parámetro y me quedaría como dy, que depende de ese también parámetro, sobre ds, y que beta con respecto al parámetro queda descrito como dx con respecto al parámetro sobre ds. Y entonces en el caso bidimensional el vector perpendicular en el gorrito que siempre hemos trabajado se describe de esta manera. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos esta particularización en el 2D? Porque nosotros podemos, en este caso en el que estamos en una frontera cerrada, podemos construir una parametrización con respecto a S, es decir, podemos construir un sistema de ecuaciones X y Y, las cuales dependan únicamente del parámetro S. Ahora, estas formulaciones que hemos construido con anterioridad solamente son válidas si nosotros hemos parametrizado nuestra frontera con respecto a ese parámetro S. Ahora, como en el caso tridimensional nosotros no podemos parametrizar nuestra curva realmente por un solo parámetro, porque estamos trabajando en 3 dimensiones, entonces se elige la formulación en coordenadas x, y, z, que son las universales, y entonces tendríamos una ecuación de equilibrio externo similar a la anterior, pero ya nuestro parámetro ya no varía con respecto a ese, sino con respecto a las coordenadas x, y, z. Entonces vamos a tener el mismo vector de fuerzas externas, que es igual al producto de nuestra matriz de esfuerzos y de nuestro vector n gorrito. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.